en la carta a los Corintios, capítulo número 12. Primer carta a los Corintios, capítulo número 12. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer el verso 7 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El verso 11 lo leemos nuevamente. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Cierra sus ojitos por un instante. Digamos: Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, maravilloso Dios, que nos concedes de permitirnos, Padre de la gloria, poder acercarnos delante de tu maravillosa presencia una noche más, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, en esta noche que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas a través de tu maravillosa palabra, Señor. Que el estudio bíblico en esta noche pueda ser de gran bendición, pueda ser de gran aliciente, Señor, para con nuestras vidas. Y que, Padre de la gloria, en esta noche podamos salir fortalecidos de este lugar, Padre de la gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Usa mi vida, Señor, como un instrumento útil para poder predicar tu maravillosa palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a la tercera parte de este estudio, que son los dones del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes se recuerdan, ya llevamos 3 viernes con hoy, quiere decir 2, y con hoy ya 3, los cuales, hermanos, hemos analizado lo que son los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijimos que los íbamos a partir o dividir en 3 partes, los que son dones de revelación, dones de inspiración y los dones de poder. Amén. Entre los que son los 3 de los dones de revelación, dijimos que el número 1 era palabra de ciencia, el número 2 palabra de sabiduría, el número 3 discernimiento de espíritus. En los dones de inspiración, número 1, géneros de lenguas, número 2, interpretación de lenguas, y número 3, profecía. Amén. Hoy vamos a analizar lo que son los dones de poder. En la línea de los dones de poder, el número 1, dones de sanidades, el número 2, operación de milagros, y el número 3, fe. ¿Se les quedó los 9 dones? Aquí están claramente desde el verso 7 hasta el verso 10, donde se mencionan los 9 dones del Espíritu. Amén. Algo que les comentaba al principio, y esto es para los que pues no han estado en todos los 3 estudios, y también por los que ven a través de las redes sociales y pues no han estado al tanto del resto que hemos hablado anteriormente. Decíamos que los dones del Espíritu Santo son 9 y no podemos atribuirle ni uno ni quitarle uno. Entonces muchas veces yo he escuchado en iglesias y a veces hablando con colegas o hablando con cristianos, y dice: yo tengo el don de tocar piano, el hermano tiene el don de tocar la batería,
la hermana tiene el don de hacer tortillas, entonces, y a todo le atribuyen don. No es que las pupusas son ricas, no, es que la hermana tiene el don de las pupusas, no. Es algo que se aprendió. Lo que es aprendido no puede ser, hermanos, un don, porque el dones, la Biblia habla que son 9. ¿Y qué es lo que dice el verso 11? Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular, ¿cómo dice? Como Él quiere. Repartiendo en particular como Él quiere. Entonces, todas estas cosas, los 9 dones, no los controla aquel que, hermanos, el Señor usa, sino que lo hace Dios y cuando Él lo desea hacer. Y es algo que solo el Señor lo puede otorgar. Entonces, no podemos nosotros hacer algo para poder tener esa capacidad, sino que la única capacidad es la que Dios nos da. Amén. Entonces, esos 9 dones, recuerden que son para la iglesia. Son para ustedes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en oración es anhelar, tener. Si son 9, usted tiene que anhelar tener uno de esos 9, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, géneros de lengua, interpretación de lengua, profecía, o si no, operación de milagros, dones de sanidades o fe. Entonces, todo esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que anhelarlo. Que, hermanos, es una promesa para nosotros. Entonces, no es para todo el ser humano, sino que es para aquellos que el Señor primeramente ha escogido. Usted es un escogido, una escogida del Señor. Entonces, claramente que como Él nos escogió, nos ha llamado por un propósito. Y a todo esto, hermanos, Él va a usarnos, cada uno en particular como Él desee. Pero nuestro deber es, en cada vez que nos acerquemos a Él, es clamarle, decirle, Señor, usa mi vida. Señor, aquí estoy, dame un don de estos 9 dones. No le diga, dame el don de esto, de que no tenga nada que ver con lo que habla aquí en su palabra. Amén. Entonces, hoy vamos a analizar lo que son los dones de poder. Cuando se habla de los dones de poder, son acontecimientos sobrenaturales. Es algo, hermanos, que no se ve de una manera, se puede decir, como una manera normal o que sucede a cada rato, sino que son acontecimientos sobrenaturales. Cuando algo lo natural, hermanos, es movido a lo sobrenatural. Y ahí es donde, hermanos, nosotros podemos ver que es algo que solo Dios puede obrar sobrenaturalmente. Entonces, estos dones que son sobrenaturales, que son dones de poder, el Señor va a hacerlos en beneficio de aquellos que en algún día lo necesitan. Entonces, algo que tenemos que saber con todo esto es que el Señor conoce la necesidad de cada uno. El Señor conoce qué es lo que usted está pasando, qué es lo que usted está atravesando. Y cuando se habla en que el Señor obró sobrenaturalmente a través de estos dones de sanidades, claramente habla de que el Señor ya, hermanos, revelaba a aquel que poseía ese don. Y le revelaba, entonces aquel ya sabía que el Señor iba a obrar sobrenaturalmente en esa persona. Entonces, cuando se habla de los dones de sanidades, son aquellos dones por medio de los cuales Dios otorga la curación sobrenatural a un enfermo. Esto, hermanos, quita todo lo que es, lo que hoy nosotros conocemos como la medicina. Entonces, cuando se habla de que el Señor otorga la sanidad por una forma sobrenatural, quiere decir que no hay un uso de medicina, sino que instantáneamente la persona recibe ese milagro o esa sanidad de parte del Señor. Entonces, ahí, claro que la recuperación es instantánea. La obra sobrenatural el Señor la hace, hermanos,
en ese mismo instante, y para que nosotros veamos cómo en la Biblia menciona esos acontecimientos de que el Señor conocía la necesidad de cierta persona y obró sobrenaturalmente en un instante y le dio la sanidad en ese mismo instante a la persona, y esa persona vio la recuperación en ese mismo momento. Vayamos a Hechos capítulo número 3, verso número 1 al 7. Hechos capítulo 3, verso 1 al 7. Vamos a analizar acá lo que son los dones de sanidades. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice así, ¿lo tenemos? Hechos 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ese, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Amén. ¿Qué sucedió ahí? Recibió la sanidad instantáneamente, pero es algo que solo Dios lo hace. Este hombre no esperaba recibir en ese día la sanidad de su salud. Él iba porque lo llevaban ahí para que pidiese limosnas y de una forma u otra solventar la desventaja que él tenía. Imagínense que tener la desventaja de ser inválido. Usted algún día se ha golpeado una pierna, un pie, una mano o algún otro lado del cuerpo que lo deja tal vez en la cama y no puede moverse. ¿Le ha sucedido? Por andar haciendo lo que no tiene que hacer, entonces. Pero esta persona nació de esa manera. Nació con ese impedimento. Pero aquí podemos ver claramente de que el Señor sabía la fecha, la hora y el momento exacto en el que iba a ser la sanidad. Porque Juan y Pedro, tenemos que considerar que no era la primera vez que iban al templo, sino que dice que iban a la hora novena, la de la oración. Entonces ya era una devoción, como usted, el miércoles, usted sabe que viene para el templo a adorar al Señor. El viernes usted sabe que viene al templo a adorar al Señor. El día domingo usted sabe que viene al templo a adorar al Señor. Ya el día miércoles a las 5 de la tarde ya quiere que sean las 7 para estar en el templo. Yo sueño con eso. Una ocasión yo soñé que estaban allá afuera todos y faltaba una hora y ya estaban llamándome: pastor, ya queremos entrar porque queremos estar adentro. Sería glorioso. Pero imagínense que estos hermanos ya era en la devoción de ellos, era ir a la oración, porque en ese tiempo tenían un espacio para adorar en un lugar que se les había cedido a ellos para adorar al Señor. Pero ni ellos sabían que el Señor en esa fecha, en qué tiempo, porque si Pedro y Juan controlaran el don de Dios desde el primer instante: yo tengo el poder de sanidad, mira, levántate ya no quiero que estés desde la primera vez. Es como usted, si usted ve a alguien en la calle y
usted anda, pongamos unos 20 o 60 dólares y claro, usted los tiene en su poder y le va a decir, toma $5 y vete a comprar, porque está en su poder y puede hacerlo. Pero en este caso, claramente sabemos que los discípulos iban a orar cuando el Señor se lo revelara. Cuando era el tiempo de Dios, no cuando ellos quisieran, sino era, hermanos, que ese día ya era la fecha de la sanidad de ese hombre. Amén. Entonces vayamos a Hechos capítulo 9, verso 34, y vamos a ver otro acontecimiento de una sanidad divina. ¿Lo tiene? Verso 34, Hechos 9, verso 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate a su cama, y enseguida se levantó. Amén. Oigan bien, Eneas, ¿qué le dice? Jesucristo te sana. Amén. Entonces claramente podemos ver nosotros aquí que es el Señor obrando sobrenaturalmente. ¿Cuánto tiempo tenía Eneas de estar enfermo? ¿Cuánto? 8 años. Pero le llegó la fecha en que el Señor lo iba a sanar en una forma sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que saber que en esto va a entrar lo que es el don de fe. Porque aquellos que tienen fe no se van a preocupar por el tiempo. Saben que en cualquier momento el Señor va a obrar. Si no, el ejemplo de Abraham. Tendrás un hijo. Y aquel miró a la esposa y se miró a él y dijo, no, ya estamos fritos. Usted 20 años tiene y ya está preocupado. Aquellos tenían 90 y 100. Pero creyeron a la promesa de Dios. Entonces, eso es fe. Entonces, aquellos que tienen fe esperan el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros. Es cuando el Señor dispone y sabe y cuándo va a ser. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Entonces, Eneas claramente su confianza estaba en el Señor, pero tuvo que esperar cierto tiempo para recibir el milagro sobrenatural del Señor. Y no es que Pedro le haya dicho, ¿sabes qué, Eneas? Mira, te voy a recomendar para que hagas una masa de higos y te la vas a poner donde está la enfermedad por 3 semanas y luego vas a tomar té de no sé qué y le va a dar, hermanos, un montón de receta. No, estamos hablando de una sanidad sobrenatural instantánea, que es, hermanos, lo que es dones de sanidad, que es que el Señor conoce la enfermedad, pero Él sabe cuándo lo va a sanar, y cuando lo hace no ocupa de medicina, sino lo que hace, hermanos, es instantáneamente sanar. Vamos a Hechos capítulo 14, verso 8 al 10. Lo tenemos. Dice así, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Entonces claramente aquí podemos ver, hermanos, que el Señor conoce si hay fe en nosotros o no hay fe en nosotros. Entonces claramente acá vemos nosotros que este hombre recibe la sanidad instantánea. Había sido cojo de nacimiento, nació con ese problema, nació con ese impedimento, con esa dificultad, pero
llegó el momento que el Señor lo iba a sanar. Y lo hizo sobrenaturalmente. Ahora, las Escrituras hablan de estos dones de manera plural. Vayamos a primer carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. ¿Lo tiene? Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces lo que aquí indica es que existen variedades de formas en las que el Señor va a operar diferentemente usando los diferentes dones de los cuales Él ha establecido. Entonces aquí entra todo: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, los dones de inspiración, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Entonces, claramente el Señor va a usar uno de estos dones en el momento que es necesario. Amén. Si hay un enfermo, claro, el Señor va a usar lo que son estos dones de sanidades. Va a sanar sobrenaturalmente. Va a revelar lo que tenga que revelar a su debido tiempo. Porque Él conoce todo. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, al Él tener el control de todas estas cosas, claro que Él va a obrar conforme a la necesidad en el momento. Amén. Creo que si usted lo que necesita es, hermanos, una revelación, una confirmación de su palabra, no va a obrar con un don de sanidad. Porque usted no necesita el don de sanidad. Usted dice, yo no tengo ningún impedimento, pero tal vez su impedimento es espiritual. Entonces el Señor va a obrar sobrenaturalmente conforme a esa necesidad. Vamos a analizar ahora lo que es operación de milagros, que es similar a lo que son los dones de sanidades, pero en esto de operación de milagros es sobrenatural porque vemos cómo el Señor mueve lo natural a lo sobrenatural. No sé si usted ha visto películas de ciencia ficción. Usted ha visto cómo desaparece uno por acá y aparece el otro, se teletransportan, un montón de cosas. La máquina del tiempo, todo eso. Entonces, claramente, hermanos, todo eso el Señor lo puede hacer. Vayamos acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 8, verso 39 al 40. En estos versículos que vamos a leer, vamos a ver cómo el tiempo es alterado sobrenaturalmente, el tiempo original en el que estamos. Quiere decir que este es el tiempo original donde nosotros estamos. Pero por un propio beneficio a nosotros, el Señor puede alterar el tiempo para beneficiarnos a nosotros, para bendecirnos a nosotros. El Señor puede enceguecer a alguien. Usted puede pasar y pasar como que si es invisible, pero es el Señor obrando sobrenaturalmente. Vayamos a Hechos 8:39, ¿lo tiene? Oigan lo que dice. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué sucedió ahí? Lo teletransportó. ¿Sabe? Ahí usted ve aquellas películas de teletransportación. Sí, de la Biblia lo han sacado. Son copiones. El Señor es el original. El Dios suyo es el original. Él teletransporta, ya lo hizo, no solo lo hizo con Enoc, lo hizo con Elías, incluso aún se cree, según los estudiosos bíblicos, que lo hizo con Moisés. Escondió su cuerpo para que nadie lo encontrara.
El enemigo lo andaba buscando para apoderarse de él. Pero el Señor no permitió. Entonces, todo eso, hermanos, cuando uno lee el Antiguo Testamento, no sé si usted se ha tomado el tiempo para leer el Antiguo Testamento, pero vemos cómo el Señor obraba a través de ángeles y no solo para traer mensajes, sino también para hacer, hermanos, acontecimientos que son sobrenaturales y que solo pueden ser, hermanos, a través del Dios que controla todo. Amén. Vayamos a Hechos capítulo 12, verso 7, para que sigamos viendo cómo esto de operación de milagros es sobrenatural. Hechos capítulo 12, verso 7 al 10. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Oigan bien, ¿qué sucedió ahí? El rescate perfecto. Amén. Usted ha visto a aquellos que se han querido escapar de la cárcel y por un simple error no fue el escape perfecto. Pues en la Biblia está el escape perfecto. ¿Y quién lo hizo? Pedro. Lo hizo Dios a través de un ángel. Imagínense cómo eso es lo que tenemos que ver nosotros, y lo que a mí me admira, el carácter de los discípulos. Que debería de ser lo que nos debería de caracterizar a nosotros. Muchas veces nosotros nos agobiamos con las malas noticias, con problemas, con dificultades, con enfermedades. Pedro estaba amenazado. Al siguiente día, oigan bien, al siguiente día lo iban a sacar al público y lo iban a matar. ¿Y cómo estaba Pedro en la cárcel? ¿Cómo lo encontró el ángel? No estaba gozoso. Estaba más que gozoso. Durmiendo. Uno es feliz cuando duerme. Sí, después que uno se levanta, después de un gran sueño que tiene, está feliz. Pero aquel, imagínense, estaba en riesgo de muerte. Quiere decir, ¿qué sucedería si usted le dijeran: mañana, si sales de tu casa, te vamos a matar? No duerme toda la noche. Llama el FBI, llama a la Guardia Nacional, los policías, los detectives, a su vecina, a todos, para que lo defiendan. Pedro sabía que lo iban a matar, estaba en una cárcel, no tenía fuerza, imagínense, lo pusieron en la cárcel, encadenado y con el cepo. Estaba ahí donde no podía hacer nada. Pero dice que estaba durmiendo. Estaba tranquilo. Entonces, eso es lo que debería caracterizar a nosotros, que cuando uno realmente entiende a cabalidad en el Dios en el que hemos confiado, sabemos que en el último instante el Señor va a obrar sobrenaturalmente. El Señor, hermanos, uno dice, es que ya no hay tiempo. Pero si nuestro Dios es el dueño del tiempo. Y no fue Él el que cuando ¿quién fue en el Antiguo Testamento? Josué estaba en la batalla y quería finalizar la batalla. Dice que le dijo al Señor que detuviera el sol. ¿Y detuvo el sol? No, la tierra. Porque la tierra es la que da vueltas. Entonces el sol está ahí, no se mueve.
La que da vueltas es la tierra. Entonces uno se equivoca y dice, y detuvo el sol. Porque él, claro, le dijo al Señor, detén el sol. Pero según ahora los estudios y toda la investigación, no fue el sol el que se detuvo, fue la tierra. Pero vemos un acontecimiento sobrenatural, vemos el poder de Dios, una operación de un milagro sobrenatural. Amén. Vayamos a Hechos capítulo 13, verso 11. Ya miramos la teletransportación, ya miramos el escape perfecto. Y ahora vamos a ver algo más, para que usted quede completamente seguro que el Dios que usted tiene, no hay nada imposible para Él. Verso 11, 13, Hechos 13, verso 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué sucedió aquí? Había uno que se estaba oponiendo al evangelio. Había uno que que había estado engañando y que quería seguir engañando. Pero ¿qué sucedió acá? Una operación de milagros. Amén. El apóstol tenía ese don de operación de milagros. Y el Señor le reveló que este hombre era influenciado por el enemigo. Y lo tuvo que detener. Ahora, el apóstol habló y lo que dijo sucedió. ¿Pero por qué? Porque recuérdense que los discípulos eran guiados por el Espíritu Santo. Él los orillaba a lo que tenían que hacer. Entonces, en todo esto tiene que ser, hermanos, realmente la operación sobrenatural, la cual es Dios obrando, no uno haciéndolo humanamente. Entonces, vamos a ver lo que es el último, que es fe. Y este es el más bonito de todos. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos de usted tiene su fe y es suya. Está medio peligrosa esa pregunta, ¿verdad? Sí, está peligrosa. Ya ustedes tienen miedo de responder. Pero responda. Uno de mis maestros me decía, no hay preguntas tontas, sino y por eso a veces nos quedamos sin respuesta, porque no preguntamos. Yo les he dicho al final de acá, hermano, llámeme, hábleme, pregúnteme. Pero no, preferí, no, a mí me da pena. Así me llamó alguien y me dijo, hermano, yo le quiero hacer una pregunta, pero me da pena, me dice. ¿Y por qué? En primer lugar, soy su pastor. Estoy para servirle. En segundo lugar, no se puede quedar con la duda, porque eso nos va a orillar a vivir engañados. Entonces tenemos que saber de que si yo no sé la pregunta o la respuesta a lo que usted me pregunte, yo tengo un pastor. Y yo le llamo a mi pastor oficial. Y le pregunto, mire, me hicieron esta pregunta y yo realmente no tengo, porque tampoco me puedo dar yo de verdad que todo lo sé. Ah, no, yo lo sé todo y para demostrarle que lo sé todo, le voy a responder cualquier cosa. No, hay cosas que yo no sé. Pero tampoco le voy a decir a usted que no sé. Le voy a decir, espéreme, le llamo mañana. Y pregunto y le doy una respuesta correcta. Amén. Pero realmente, esto de lo que es fe, es algo, hermanos, que solo Dios puede obrar sobrenaturalmente en nosotros. Porque sin fe, oigan lo que dice el poder de la fe, y no el decir que tengo fe, sino, es que hay dos clases de fe. Está la fe viva y la fe muerta. La fe viva es aquella donde hay hechos y acontecimientos. Y la fe muerta es donde hay palabras y no hay nada. Promesas y nada.
Entonces, pero cuando hay una fe verdadera, oigan lo que sucede. Vayamos a San Mateo capítulo 17, verso 20. Mateo 17, 20. Y ya terminamos. Lo tenemos. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, oigan bien, si tuvieres fe como un granito de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Oigan bien, si tuvieres fe, nada os será imposible. No hay imposibles. Entonces claramente, hermanos, la ventaja nuestra estaría en tener fe. ¿Y cuál es la fe? Creer a Dios, creer a su palabra. Ahora, los resultados de una fe perseverante se describen, vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Ya se quiere ir? Vamos a leer Hebreos capítulo 11 para que nos vayamos. Y lo voy a leer despacio. ¿Lo tenemos? Para que veamos nosotros todo lo que dice, hermanos, Hebreos con respecto a todos aquellos hombres y mujeres que realmente gozaron de una fe verdadera. Oigan pues, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oigan bien, aquí está lo primero. Muchas veces nosotros para creer tenemos que ver. Yo creo que tengo dinero cuando veo que tengo un par de miles en el bolsillo. Y me siento que tengo. Pero si no los veo y sé que para ganar esos 1,000 tengo que trabajar tantas semanas, pues me siento que no tengo nada. Pero claramente aquí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque, oigan bien, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve fue, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, oigan bien, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habló por ello. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuya arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese
ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo por los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó desde rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, heredando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amén. ¿Se durmieron? Oigan, hermanos, ¿cómo explicar uno por uno todos los acontecimientos? Pero todo esto, ¿qué fue? ¿Qué fue?
Por la fe. Todo lo que sucedió. Es que por eso es que dice, el Señor no se avergüenza de ser Dios de ellos, porque tuvieron fe. Le creyeron a Dios. Yo creo que es tiempo que nosotros gocemos de esa fe, de creerle a Dios. No le crea al hombre, no le crea las promesas, no, creámosle a Dios. Amén, porque Él es el que realmente, hermanos, puede obrar sobrenaturalmente. Y vamos a ver la gloria de Dios siempre y cuando nosotros le creamos a Él, que Él es sobrenatural. La próxima semana analizaremos lo que es la sanidad divina. Amén. Póngase de pie. Vamos a orarle al Señor. Digamos, Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad que nos has concedido de haber